Tras las guerras por la independencia y la formación de los estados nacionales en América Latina, estallaron toda clase de conflictos fronterizos. A lo largo de los siglos XIX y XX proliferaron los litigios, disputas e incluso guerras relacionadas con problemas de límites. Lo cierto es que, en términos cuantitativos, las zonas objetos de litigio son Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, los países cuyas demarcaciones fronterizas han sufrido históricamente un mayor número de disputas y también los conflictos más violentos surgidos entre naciones vecinas. Así pues, el desarrollo de algún litigio territorial casi en la totalidad de los estados latinoamericanos durante los últimos 200 años no impide reconocer la existencia de algunas regiones donde estas pugnas fueron más abundantes y dramáticas, aparte de constituir el espacio geográfico donde terminaron realizándose los mayores traspasos superficiales de un país a otro. De hecho, en Chile se conoce este dilema como triple constante o HV3 o simplemente HVM o la hipótesis vecinal máxima. En síntesis, la HVM consiste en el hecho de que ante una situación de eventual conflicto militar de Chile con algún país vecino, la posibilidad de que las otras dos naciones limítrofes se alíen a aquel es no solo probable, sino completamente cierta y naturalmente tendiente a producirse. En otras palabras, la HVM comprueba que Chile no tiene amigos en la región y que sus vecinos son más bien eventuales adversarios a la espera de una oportunidad de alianza, algo que se da por hecho entre estudios estratégicos o de Estado Mayor Militar. Bajo esta lógica, Perú mantiene la expectativa de recuperación los territorios de Arica en una primera instancia y Tarapacá en una segunda, perdidos durante la Guerra del Pacífico, además de su reciente interés en modificar los límites marítimos con Chile. Respecto a Bolivia, aspiraría que en primera instancia a la obtención de un puerto propio en el Pacífico, a través de su exigencia de salida al mar, y en segunda instancia a la reivindicación de los territorios que por largo tiempo reclamó como suyos, en Atacama, principalmente en Antofagasta y Mejillones. Finalmente tenemos a Argentina, que pretende obtener desde el siglo XIX un acceso al Océano Pacífico en primera instancia, bajo la convicción expansionista de que solo una nación con acceso a dos océanos, como mínimo, llega a tener un verdadero desarrollo económico y de liderazgo regional, y también aspira a controlar el Cono Sur y los territorios australes del Pacífico. En segunda instancia, tentada con el objetivo de recuperar una idealizada posición monitora en el continente. La frontera de Chile-Argentina es uno de los más extensos del mundo. Aún hoy, poco se sabe sobre cómo funciona en su totalidad el espacio fronterizo que se organizó a partir de este límite. Cuando Chile alcanzó su independencia, los nuevos gobernantes ejercieron la autoridad dentro del mismo territorio heredado de la época colonial. Se consagró el principio de Urtis Possidetis proveniente del derecho romano y según el cual las naciones conservarían los límites establecidos por las divisiones administrativas españolas de las cuales eran sucesores. Así quedó señalado en la Constitución de 1822. El territorio de Chile conoce por límites: al sur el Cabo de Hornos, al norte el despoblado de Atacama, al oriente los Andes,
Al occidente, el mar Pacífico. Le pertenecen las islas del archipiélago de Chiloé, las de La Mocha, las de Juan Fernández, la de Santa María y demás adyacentes. Estos límites se repitieron en las constituciones de 1823, 1828 y 1833. A partir de 1862, Argentina logró dejar atrás las guerras internas y dio comienzo a un sostenido crecimiento económico y demográfico que se manifestó en la ocupación de La Pampa y la preocupación por su frontera sur. Ambos países concordaban el límite en la cordillera de los Andes, pero discrepaban en la zona del Estrecho de Magallanes, archipiélago de Tierra del Fuego. A Chile le interesaba el estrecho porque la mayor parte de su comercio se orientaba a Europa y quería mantener la continuidad de su territorio. Para Argentina, por sus intereses estratégicos y su comercio dirigido también hacia dicho continente, el estrecho poseía un valor inferior al que le confería Chile. En 1878 acordaron en el Tratado Fierro-Zarratea formar una comisión que debía determinar la frontera. Con el inicio de la Guerra del Pacífico, las presiones argentinas se hicieron cada vez más intensas y amenazantes. Mientras las fuerzas chilenas avanzaban hacia el norte, las argentinas avanzaban hacia el sur. De esta manera, Chile se vio obligado a llegar a un acuerdo con Argentina y firmar un tratado de límites. Durante el conflicto bélico, Argentina se había manifestado abiertamente a favor de Perú y Bolivia. En ese entonces, si Chile quería concretar sus aspiraciones sobre la Patagonia Oriental, tendría que haber iniciado un nuevo frente armado contra Argentina, y el lugar contra tres países a la vez habría puesto a Chile en una posición de desventaja. El Tratado de Límites de 1881 fue firmado en la ciudad de Santiago de Chile el 23 de julio por Francisco de Borja, cónsul general de Chile en Buenos Aires, y Bernardo de Irigoyen, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, en representación de sus respectivos gobiernos para fijar sus límites precisos a lo largo de su frontera común. De esta manera se ganó la neutralidad de Argentina, ya que así se aseguraba que ellos no se sumarían a la Guerra del Pacífico. En la actualidad, el tratado continúa siendo válido, ya que no ha sido modificado por ningún otro posterior. Sin embargo, una serie de cuestiones quedaron sin resolver y dieron lugar a distintos litigios a lo largo de los años. Entre ellas pueden destacarse: 1. No se adjuntó un mapa que definiera el canal de Beagle, lo que dio lugar a que se realizaran diferentes interpretaciones del término Canal Beagle. 2. No se adjuntó un mapa que definiera exactamente el estrecho de Magallanes. Esto dio pie a que la Argentina viera en la boca occidental del estrecho un delta y en la boca oriental una extensión del estrecho hasta costas argentinas, desde Cabo Vírgenes hasta Punta Dungenes. 3. Se menospreciaron las dificultades que causaría la diferencia entre la línea de cumbres más altas y la divisoria de las aguas. 4. No se delimitó el territorio marítimo. Eso es comprensible, pues en aquel tiempo este estaba limitado al alcance de los cañones costeros. Sin embargo, cuando el derecho internacional otorgó una zona económica exclusiva de 200 millas mar adentro a los países ribereños, esto provocó el interés de ambos países por obtener esa zona. 5. Concedió por error a Chile una posible salida al Atlántico en el fondo de la bahía de San Sebastián, en la isla grande de Tierra del Fuego, y concedió por error a la Argentina una salida al Pacífico en Última Esperanza, en la región de Puerto Natales.
Ambos errores fueron corregidos posteriormente. Muchas de esas deficiencias fueron abordadas por el Protocolo de Límites de 1893. En 1895 se asentaron los primeros colonos bajo bandera chilena en las islas al sur del Canal Beagle, como pescadores, ovejeros o buscadores de oro. A partir de entonces, Chile ejerció diferentes actos de soberanía sobre las islas. Las falencias del Tratado de 1881 se intentó superar con el Protocolo de Límites entre Chile y Argentina de 1893, que contiene la mención del principio oceánico, Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico, el que la Argentina considera aplicable a toda la frontera y Chile solo a la frontera definida por la cordillera de los Andes, es decir, hasta el paralelo 52 sur. Dada la frecuencia con que aparecían controversias, se acordó el Tratado General de Arbitraje entre Chile y Argentina de 1902 para la solución pacífica de controversias. Esta sería más tarde la base legal del laudo arbitral de 1977. Lo cierto es que pasaron los años y el dilema limítrofe seguía vigente. El 28 de junio de 1915 se firmó un protocolo en Buenos Aires para solicitar los servicios del gobierno británico en base al Tratado General de Arbitraje de 1902, pero el arbitraje no se llevó a efecto. El 2 de febrero de 1933 se intentó facilitar la ratificación del acuerdo anterior con el compromiso entre los ministros de Relaciones Exteriores Miguel Cruchaga Tocornal de Chile y Carlos Saavedra Lamas de Argentina, pero no prosperó. El 4 de mayo de 1938 se firmó el protocolo entre los ministros de Relaciones Exteriores José Ramón Gutiérrez Allende de Chile y Ramón Castillo de Argentina. En los mismos términos que el anterior, se designó como árbitro al fiscal general de los Estados Unidos de América, pero el arbitraje tampoco se llevó a efecto. En 1944, algunos sectores de la sociedad argentina, inspirados en las victorias del fascismo europeo, fraguaron planes de invasión a Chile que fueron abordados, pero minaron las confianzas necesarias para la firma de tratados. En 1948, Chile propuso someter a una sentencia de un tribunal las islas Pitón y Nueva, pero la oferta fue rechazada por la Argentina porque no incluía la isla Lennox. En 1949, el naufragio del dragaminas argentino Aura Fournier, en el que murió toda su tripulación cerca de la isla Dawson, complicó las relaciones entre ambos países. En 1953, Chile creó la base naval Puerto Williams sobre el Canal Beagle en la isla Navarino, aumentando su presencia en el área en disputa. En 1958 ocurrió el incidente del islote Snipe, que tensó nuevamente las relaciones entre los dos países. El incidente del islote Snipe fue entre fuerzas navales de la Argentina y Chile, sin enfrentamiento directo, por la posesión de ese islote ubicado en el Canal Beagle, entre las islas Navarino, Pitón y Grande de Tierra del Fuego.
El 2 de febrero de 1959, el presidente argentino Arturo Frondizi aterrizó en el aeropuerto Los Cerrillos y firmó junto a su homólogo chileno, Jorge Alessandri, una declaración conocida como Declaración de los Cerrillos, en la que ambos mandatarios se comprometían a entrar de inmediato en negociaciones encaminadas a encontrar las fórmulas arbitrales adecuadas que permitan resolver los diferendos existentes. El 22 de marzo de 1960, los presidentes Frondizi y Alessandri firmaron en Santiago de Chile un protocolo de arbitraje. Los dos presidentes habían acordado someter al arbitraje del gobierno británico la disputa limítrofe en la zona de Río Encuentro y valles de Palena y California, mientras que la disputa del Beagle sería sometida ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El 29 de noviembre de 1967 ocurrió el incidente de la torpedera Quidora de la Armada de Chile, cuando barcos y aviones argentinos efectuaban maniobras militares anunciadas con anticipación. La torpedera chilena, que iba rumbo al canal Murray, salió de su curso normal e ingresó en la bahía de Ushuaia, interponiéndose en las maniobras. A su regreso fue esperada por el aviso argentino ARA comandante general Irigoyen, que al no poder interceptarla le hizo algunos disparos. El gobierno argentino protestó ante el chileno y ordenó el zarpe de su escuadra hacia el Atlántico Sur, con orden de hundir cualquier barco que violara sus aguas territoriales. El incidente finalizó con la baja del comandante del buque chileno ordenada por el presidente Eduardo Frei Montalva. El 8 de abril de 1970, el gobernador de Tierra del Fuego dictó el decreto número 149, por el cual estableció una nueva división del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, en 4 departamentos. La jurisdicción del departamento Ushuaia fue ampliada por el decreto a las islas que se hallaban al este del meridiano del Cabo de Hornos. Tras esto, los sucesos a partir de aquí marcarían el destino de Chile y Argentina hasta la actualidad. Incluso en algún momento estuvieron por declararse la guerra. Después de muchos dilemas, en 1970 Chile y Argentina aceptaron someter el diferendo al arbitraje del gobierno del Reino Unido, con la condición de que fuera un tribunal arbitral compuesto por 5 peritos internacionales, nombrados por Chile y la Argentina, quienes plantearon una propuesta al gobierno británico, el que finalmente aprobaría o rechazaría dicha propuesta de arbitraje sin modificarla. El 22 de julio de 1971, los gobernantes Salvador Allende y Alejandro Agustín Lanusse firmaron el compromiso de arbitraje entre Chile y Argentina, solicitud de laudo arbitral en la ciudad de Salta. El laudo arbitral sobre la disputa de soberanía conocida como conflicto del Beagle fue dado a conocer el 2 de mayo de 1977 por la reina Isabel II en nombre del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Argentina argumentaba que históricamente Chile nunca tuvo salida al Atlántico. El Tratado de 1881 no cambió o eliminó al de 1856, sino que solo lo concretó. Es decir, el Uti Possidetis de 1810 continúa vigente como principio general para resolver disputas. Que no existe una relación interna entre los artículos del Tratado de 1881. La renuncia a la Patagonia Oriental no fue a cambio de ceder toda la Tierra del Fuego a Chile, con excepción de los territorios asignados explícitamente a la Argentina.
En vez de eso, cada artículo del Tratado de 1881 debe ser interpretado separadamente, independiente de los otros, es decir, del artículo 1 para la región andina, el artículo 2 para la región de Magallanes y el artículo 3 para la región de Tierra del Fuego. El meridiano del Cabo de Hornos es considerado como el límite convencional entre los océanos Atlántico y Pacífico y tiene valor limítrofe entre ambos países en las áreas marinas de acuerdo al protocolo de 1893. Las islas Pitón, Nueva y Lennox eran consideradas argentinas por estar en mar abierto y en el Atlántico al encontrarse al este del meridiano del Cabo de Hornos. Los tratados, pactos y laudos no trazaron el límite en el canal Beagle, por lo que si no se alcanzaba un acuerdo entre ambos países, se debe trazar en él una línea media. Por su parte, el argumento chileno se enfocaba en lo siguiente: que no existe en la relación de derecho internacional entre ambos países un principio oceánico, tampoco como versión moderna de la doctrina uti possidetis. Esta doctrina quedó sin significado a partir del Tratado de 1881, que reordenó completamente las relaciones territoriales entre los dos países. En lo que se refiere a la constelación de intereses, sí hubo un intercambio, pero no como la Argentina afirma de una renuncia al Atlántico por la cesión de Magallanes. En vez de eso, Chile renunció a sus prerrogativas sobre la Patagonia Oriental y a cambio de eso recibió de la Argentina la soberanía sobre todo el estrecho de Magallanes. Dada esa situación, todos los artículos del tratado deben ser interpretados como una sola unidad. La cláusula sin perjuicio al final del artículo 2 significa entonces que todos los territorios al sur de los Andes y la línea de Punta Dungeness son chilenos con la sola excepción de los territorios asignados explícitamente a la Argentina. En cuanto a la importancia de la soberanía ejercida por Chile sobre las islas, importancia rechazada por la Argentina, esta soberanía ejercida es un factor determinante según las reglas de derecho de Viena, porque la Argentina no formalizó protestas ante estos actos de ejercicio de soberanía chilena. En cuanto al canal Beagle, Chile sostiene que bordea la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego hasta desembocar en el océano de un punto situado a 1 milla al oeste de Punta Gesell, enfrentado con la punta oriental de la Isla Nueva. Basándose en las decisiones adoptadas por el Tribunal Internacional que funcionaba en La Haya, la reina británica emitió su fallo y lo dio a conocer a las partes el 2 de mayo de 1977. La decisión arbitral descartó la teoría de la costa seca y determinó que el límite en el canal Beagle corría por la línea media del mismo. En cuanto a las islas, adjudicó Pitón, Lennox y Nueva, junto a los islotes ubicados al sur de las mismas y al archipiélago del Cabo de Hornos a Chile. Descartó la delimitación establecida por el meridiano que pasa por el Cabo de Hornos para separar las aguas del Océano Atlántico de las del Océano Pacífico. En cuanto a las jurisdicciones marítimas, a partir de un punto ubicado al sur del Cabo San Pío, extendió la soberanía chilena por medio de una línea de 200 millas náuticas en dirección este-sureste en aguas del Océano Atlántico. El 25 de enero de 1978, el canciller argentino comunicó al embajador chileno en Buenos Aires que su gobierno declaraba nulo al laudo arbitral, lo cual fue contestado al día siguiente por el gobierno chileno, rechazando la declaración de nulidad. Tras la declaración de nulidad por parte de Argentina, ambos países quedaron en 1977 ante la posibilidad cierta de una guerra. El 20 de febrero de 1978, Argentina y Chile firmaron un acuerdo en Puerto Montt.
estableciendo las bases de negociaciones para resolver sus diferencias, pero hacia fines de año la guerra parecía inminente. La intervención del Papa Juan Pablo II hizo que el 8 de enero de 1979 los dos estados firmaran el Acta de Montevideo pidiendo la mediación de la Santa Sede. El Papa proponía que la parte que están viendo perteneciera a ambos países. Sin embargo, Argentina estuvo de desacuerdo porque supuestamente limitaba a Argentina en sus intereses geoestrategias. Para aumentar la presión militar sobre Chile, la Argentina utilizó sus buenas relaciones con Perú y Bolivia. Brasil podría haberse involucrado en acciones favorables a Chile debido a rivalidades sobre el predominio regional con la Argentina. Si el Perú rompía el tratado fronterizo de 1929 y atacaba a Chile, Ecuador, debido a su insatisfacción por el tratado fronterizo de 1942, que dejó en poder del Perú áreas del Amazonas, podría aprovechar la situación para intentar recuperarlas y reclamar su soberanía absoluta. Bolivia entraría en el conflicto directamente apoyando a Argentina y Perú. La estrategia boliviana era esperar el desgaste inicial y recuperar sus territorios perdidos en la invasión chilena. En ese momento, Bolivia se encontraba gobernada por militares y existió una orden secreta de movilización general de las tropas. El objetivo primario era la ciudad de San Pedro de Atacama. Estas complicaciones impulsaron a los Estados Unidos a presionar a ambos países para mantener la paz y a pedir a la Santa Sede una mediación. El 25 de diciembre de 1980, la dictadura militar chilena declaró su aceptación a la propuesta papal. La dictadura militar argentina dejó pasar el plazo dado por el Papa sin dar una respuesta. El 25 de marzo de 1981, y en una declaración pública, no dio respuesta sino que solicitó más precisiones y detalles. El 2 de abril de 1982 comenzó la Guerra de las Malvinas con el desembarco argentino en las Islas Malvinas. El discurso de Galtieri al anunciar la recuperación de las Malvinas a los argentinos que celebraban en la Plaza de Mayo, donde dijo: "Es el comienzo de la recuperación de nuestra soberanía en las islas del sur", más la presencia de las mejores tropas argentinas apostadas en la frontera chilena, obligaron al gobierno de Chile a prever lo peor. Argentina se negaba aún a aceptar la propuesta papal y sectores de las Fuerzas Armadas argentinas aún se inclinaban por la guerra contra Chile. Tras el retorno a la democracia, el nuevo presidente argentino, Raúl Alfonsín, se propuso terminar con los conflictos con todos los países limítrofes, pero se enfrentó con algunos sectores de la oposición peronista en el Congreso. El 18 de octubre de 1984, los negociadores Marcelo Del Pech por Argentina y Ernesto Videla por Chile firmaron en la Ciudad del Vaticano el Acta de Consolidación del Texto de Acuerdo y al día siguiente hicieron público el contenido. Ese mismo día, el ministro de Defensa chileno denunció que una batería argentina ubicada en Puerto Almanza realizó 8 descargas sobre el faro de Punta Gusano, cerca del puerto William, sin provocar daños. Este último incidente del conflicto del Beagle fue negado por el gobierno argentino. El Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984 dio solución definitiva a todos los problemas limítrofes al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego. El tratado incluye la delimitación marítima, un procedimiento para la solución de controversias, estipula derechos de navegación y precisa los límites en el Estrecho de Magallanes. En cada uno de estos puntos reafirma también los derechos de ambos países en la Antártida y exhorta a ambos pueblos a seguir el camino de la paz y la cooperación.
De los territorios disputados, Chile obtuvo el reconocimiento por parte de la Argentina de la soberanía chilena sobre las islas que se encuentran desde el eje central del canal Beagle hacia el sur. Además, ambos países intercambiaron derechos de navegación en la zona. La imagen que está viendo grafica cómo está demarcado por punto, donde el punto F es el límite de las 200 millas. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, las 200 millas se dividen de la siguiente manera. Mar territorial, hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas. Zona contigua, que no puede extender más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Zona exclusiva es la parte que se reconoce como una zona económica exclusiva, como un área situada más allá del mar territorial adyacente a este, sujeta al régimen jurídico específico establecido en la Convención. Las 200 millas de Argentina parte de la isla de los Estados, mientras que las 200 millas de Chile parte de las islas Diego Ramírez. Como podrán ver, el punto de más austral está por debajo del punto F. Es aquí donde surgen nuevamente los dilemas entre ambos países. Pues bien, el 27 de agosto del 2021, el gobierno chileno publicó una nueva carta náutica, la extensión de 200 millas marítimas de la plataforma continental en el Diario Oficial, donde se determinan las áreas jurisdiccionales marítimas nacionales a través de la actualización de la Carta Náutica número 8. Causando la respuesta inmediata de la Cancillería de Argentina, que acusó al Chile de apropiarse de territorio marítimo. En el documento, Chile ubica su plataforma continental de 200 millas marinas desde Punta Puga hasta las islas Diego Ramírez, es decir, desde las regiones de los lagos hasta la de Magallanes por el meridiano Cabo de Hornos hacia el sur. A través de un comunicado, el gobierno argentino afirmó que la medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del patrimonio común de la humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto, según argumentan, no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos, de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional. Conocida la reacción del gobierno de Alberto Fernández, el domingo 29 de agosto, el presidente Sebastián Piñera justificó la actualización de la Carta Náutica número 8 y descartó que se esté contraviniendo el Tratado de Paz y Amistad que ambos países suscribieron en 1984. Lo que Chile ha hecho es defender su soberanía y defender sus legítimos intereses declarando su plataforma continental en la zona sur, al sur del mar de Drake y el Cabo de Hornos. Esto lo estamos haciendo en plena concordancia con el derecho internacional, con la Convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con Argentina, afirmó el mandatario. Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Ayamán, explicó que se trata de una política de Estado con una continuidad histórica en la posición y en el planteamiento chileno. También detalló uno por uno los pronunciamientos que desde hace 12 años Chile ha venido haciendo cada vez que Argentina toca este tema. En el año 2009, cuando la Argentina formuló su petición de una media luna de plataforma continental extendida al sureste del punto F, Chile señaló que esta pretensión era inoponible e hizo reserva de sus derechos.
En el año 2016, cuando la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas se pronunció respecto de esta pretensión argentina, también hubo un pronunciamiento en ese sentido. Y por último, en el año 2020, cuando la Argentina estableció legalmente a través de una ley en su Congreso los límites de la Plataforma Continental extendida también, Chile reiteró de que era una acción inoponible y hacía reserva de sus derechos, resumió el canciller. En una terminología técnica y compleja, el decreto presidencial modificó otro anterior, agregando a la definición de zona económica exclusiva la expresión límite exterior de 200 millas marinas de la plataforma continental, entre otras cuestiones. Por el momento, la polémica que desató la nueva disposición de la Carta Náutica chilena superpuesta a los límites marítimos y de hielos que forman parte del territorio argentino continúa con tironeos diplomáticos sin llegar a buen puerto. Pero, ¿qué hay detrás del inesperado conflicto Chile-Argentina? La mayoría de los especialistas están de acuerdo, lo que está en juego es la proyección a la Antártida. La Antártica es uno de los espacios geográficos más importantes del planeta y reviste una importancia creciente en el ámbito global, y no solo porque es el lugar más frío, más extenso y más aislado del planeta, sino porque su territorio no tiene soberanía especial para ningún país, siendo considerado por la comunidad internacional de vital importancia en el futuro en atención a la existencia de una gran reserva de recursos naturales. Al ser el único lugar de la Tierra que no pertenece a ninguna nación, llevó a una docena de países a realizar esfuerzos para la regulación del espacio antártico a nivel internacional, logrando que sea considerada como patrimonio común de la humanidad, para así resguardarla y preservarla en su estado más puro, como asimismo es considerado un continente consagrado a la paz y a la ciencia. Fue así que, producto de las principales reclamaciones existentes de la época, motivaron la creación del Tratado Antártico, mediante el cual se esperaba paralizar todos aquellos indicios de conflicto en la zona, firmado en Washington el 1 de diciembre de 1959, con el fin de regular el interés de toda la humanidad sobre el continente antártico. Y que si bien son varios países los que han intervenido en dicho tratado, se han dejado las puertas abiertas a cualquier Estado miembro de la ONU a participar de este. Si bien en un principio el Tratado Antártico solo buscaba resolver materiales tales como la libertad de investigación científica, el intercambio de la información, la prevención de una militarización y la organización de formas elementales de cooperación entre los estados parte, no pasó mucho tiempo desde su firma para que los países comenzaran a inquietarse respecto a la explotación de los recursos antárticos, tanto de los recursos minerales como de los vivos. La situación de estos últimos era realmente preocupante, ya que sin una regulación apropiada podía preverse un desastre ecológico y nuevas disputas entre estados, en un lugar que es vital para la mantención de los equilibrios naturales de nuestro planeta. Al constatarse estas nuevas preocupaciones de los estados parte del Tratado de Washington, surgen nuevos instrumentos jurídicos en virtud del mandato que emana del artículo 9 del mismo, llamándose Sistema Antártico, compuesto por el Tratado Antártico suscrito en Washington en 1959 y varias convenciones, entre ellas la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, aprobada en Canberra en 1980, entre otras.
Varios países habían ido creando reclamaciones sobre el territorio antártico a lo largo de los años. Argentina fue el primer país en presentar reclamaciones en suelo antártico en 1904 sobre un extenso territorio que resultaba de proyectar sus fronteras en Tierra de Fuego, las Malvinas y las islas Georgia y Sandwich del Sur. Sin embargo, parte de estas islas estaban bajo control efectivo de Reino Unido, que en 1908 hizo su propia reclamación, superponiéndose a la Argentina. La reclamación argentina obviaba por su parte los territorios chilenos al sur de Tierra de Fuego. Así, cuando Chile hizo su propia reclamación en 1940, se superpuso también a la argentina y a la británica. Este triple solapamiento llevó a conflictos como el incidente de la Bahía Esperanza y a una carrera natalicia entre Chile y Argentina para así fortalecer sus reclamaciones. El 4 de agosto del 2020, el Congreso Nacional aprobó la Ley 27757 de Espacios Marítimos, que establece una nueva demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la Argentina. De esta manera, supuestamente Argentina se convertía en un país bicontinental, el octavo más grande del mundo, ya que su territorio pasa a ocupar parte del continente americano y también en una porción de la Antártida. La ley se promulgaba el 25 de agosto por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, Felipe Solá. La ampliación de nuestra plataforma continental, que tiene riquezas enormes, muestra que la Argentina es 2 veces más grande como plataforma continental que la Argentina continental, explicó Daniel Filmus, secretario del Área Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A partir de la Antártida incorporada al nuevo mapa, la Argentina se convierte en un país bicontinental y, si se le mira en toda su extensión desde la Quiaca al Polo Sur, cambia el centro geográfico. Provincias como Córdoba y Santa Fe, que en el mapa tradicional quedaban en el centro de la Argentina, pasan a ser provincias del norte, mientras que el centro del país pasará a ser Ushuaia, en Tierra del Fuego, agregó el funcionario. Se trata de la llamada Plataforma Continental Argentina, una prolongación natural del territorio bajo el mar que se extiende unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados. En el 2016, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, determinó que Argentina tenía derecho a ampliar su límite exterior, tomando en cuenta partes de esa plataforma, cuyo tamaño duplica el de la superficie terrestre nacional. De esa forma, el país logró sumar oficialmente casi 1,6 millones de kilómetros cuadrados a su superficie, una ampliación limítrofe que recién fue ratificada por ley este año y que dio pie a la presentación del nuevo mapa de los espacios marítimos. En ese entonces se hablaba que este nuevo mapa de la República Argentina estaría incluido en toda la cartografía oficial que se utilizará tanto en los colegios primarios y secundarios como en diferentes institutos terciarios, universidades e instituciones públicas de todo el país. Chile en ese entonces envió una nota diplomática hacia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde explicitó que el país no reconoce el deslinde del tratado en la zona del Mar Austral, debido a que se trata de una declaración unilateral no oponible por parte de Argentina, por lo que Chile se reserva el derecho para determinar su posición en ese sector. En ese marco, el gobierno chileno reconoció no haber emprendido la tarea de delimitación correspondiente que sí formalizó Argentina. Ahora Chile, con la nueva proyección de Chile, frustra los anhelos de Argentina de poseer mayor soberanía sobre la Antártida.
Sin embargo, según los argentinos, los chilenos desconocen el hecho de que por un error de su propia Cancillería en el 2009 no le reclamaron a la Argentina cuando ésta presentó su pedido de extensión territorial bajo el mar, y tampoco presentaron ante la Convemar sus propios límites. Los británicos sí lo hicieron. Ahora la Cancillería chilena dice que esa presentación del 2009 no era necesaria porque es un hecho que los países tienen derechos plenos dentro de las 200 millas de su plataforma continental. En Argentina, según los medios de comunicación y los supuestos especialistas, que se trata de una maniobra que, si bien el presidente Piñera no es candidato, necesita para fortalecer su posición de cara a las elecciones presidenciales. En conclusión, no es casual el malestar que desató en el presidente Fernández y las notas de queja de la Cancillería argentina contra Chile por el decreto de Piñera. Se trata de un avance que podría entorpecer potenciales negocios petroleros para la Argentina y una infinidad de negocios bajo tierra que hasta ahora se desconocen.